Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio. Hoy durante la mañana he ofrecido mi Santa Eucaristía por ti y por tu familia, por todas las personas que forman parte de este canal de YouTube, para que Él los acompañe, los cuide y los proteja. Me da mucho gusto que estés viendo esta video reflexión conmigo. El día de hoy vamos a ver una reflexión muy bonita que he titulado "Cuando soy débil, entonces soy fuerte", y es una reflexión sobre una lectura del apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Quiero compartir contigo primeramente la lectura de este texto. Escucha con atención. De nada sirve alabarse, pero si hay que hacerlo, iré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un cierto creyente, el cual hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Y sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no son para el oído humano y que nadie sabría expresar. Podría sentir orgullo pensando en ese hombre, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. Si quisiera gloriarme, no sería locura, pues diría la verdad, pero me abstendré, para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve u oye decir de mí. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso, después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades, para que me cubra la fuerza de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He querido el día de hoy que reflexionemos juntos este texto, porque estoy totalmente convencido que tanto en tu vida como en la mía, todas esas debilidades, en cierto punto, las hemos rechazado. Hemos lamentado que tengamos que sufrir. Incluso hemos renegado ante nuestro Dios por causa de nuestras debilidades. Pero hoy quiero que juntos aprendamos, de la mano de San Pablo, que la fuerza de Cristo y todo su poder se va a manifestar justamente en eso, en las debilidades, en esos momentos en que decimos: yo ya no puedo más. En esos momentos nuestro Señor Jesucristo entrará en nuestra vida y nos cambiará completamente. Vamos a meditar juntos el texto de San Pablo. Comencemos con el primer versículo. San Pablo dice: de nada sirve alabarse, pero si hay que hacerlo, iré a las visiones y revelaciones del Señor. Todos nosotros tenemos que tener bien en claro que no sirve de nada alabarse, sobre todo alabarnos a nosotros mismos, porque cuando nos estamos alabando, simplemente nos estamos llenando de orgullo, de soberbia, de autocapacidad. Y cuando una persona es autosuficiente, en ese momento estamos manifestando que no necesitamos de nadie más. Así que, hermanos, no cometamos el pecado de la soberbia. No sirve de nada alabarse, como dice San Pablo. Pero si hay que alabarse, alguien tiene que ser el más grande. Y uno de esos más grandes definitivamente es San Pablo, porque él tuvo visiones y revelaciones de Cristo. Él se podría gloriar de que él vio a nuestro Señor Jesús, mas sin embargo no lo hace. El segundo versículo dice: sé de un cierto creyente, el cual hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. San Pablo está manifestando: si tuviéramos que enorgullecernos de algo, yo me tendría que enorgullecer de que fui arrebatado al cielo. San Pablo, por humildad propio de los santos, no se dirige a sí mismo para gloriarse como yo fui arrebatado al cielo. No, lo dice en tercera persona: sé de cierto creyente, pero en realidad se está refiriendo a él. San Pablo vuelve a reforzar: si alguien tiene que enorgullecerse, si alguien tiene algo de qué presumir, pues en ese caso sería yo, porque fui arrebatado al cielo. ¿Qué significa arrebatado al tercer cielo? Pues que San Pablo
fue a ese tercer cielo. Dios lo eligió, Jesús mismo lo eligió para que fuera a su presencia en el tercer cielo. Imagínate qué magnífico. ¿Cuánto darías tú o yo por estar en la presencia del Señor, aunque sea por unos instantes? Todos nosotros tenemos dudas de si el paraíso, de si la vida eterna, de si el cielo existe. San Pablo tuvo la gracia de ir a ese tercer cielo y estar con nuestro Señor Jesucristo. Desde luego que eso es motivo de orgullo. San Pablo tendría razones para enorgullecerse, para vanagloriarse, pero no lo hace. Vamos ahora al tercer versículo que dice: y sé que ese hombre, sea en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no son para el oído del hombre y que nadie sabría expresar. San Pablo vuelve a reafirmar: no sé si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo. La experiencia de San Pablo de ser arrebatado al cielo fue increíble. De hecho, lo sobrecogió. De hecho, es por encima de todo entendimiento humano. Él dice: ni siquiera lo recuerdo, ni siquiera lo sé a ciencia cierta. Lo único que puedo decirles es que yo estuve en el paraíso, dice San Pablo, y escuché palabras que no son para los hombres. Imagínate el lenguaje maravilloso de Dios, su amor, su ternura, su comprensión, todo ese lenguaje con San Pablo. San Pablo lo presenció, desde luego que es maravilloso. Y ahí San Pablo escuchó palabras que nadie sabría expresar. Imagínate las expresiones de amor, de cariño y de cercanía de nuestro Señor. Serían seguramente magníficas. Desde luego que San Pablo, al estar en el tercer cielo, al estar en el paraíso, podría gloriarse de eso y podría decirle a todos: yo fui al cielo y tú no has ido. Recordemos, San Pablo no lo hace por humildad. Ojalá tú y yo aprendamos que antes de presumir de todas las cosas que sí tenemos, tengamos la humildad para dejarnos las calladas, tengamos la humildad para no creernos autosuficientes, para no estar por encima de nuestros hermanos, porque eso al final del día nos va a alejar de Dios y nos va a alejar también de nuestros hermanos. Dice San Pablo en el versículo 5, podría sentir orgullo pensando en ese hombre, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. San Pablo en este versículo vuelve a dividir a la persona que podría sentir orgullo, a él mismo, hablando en tercera persona, como diciendo: lo podría hacer, pero no quiero hacerlo, no quiero referirme a esa parte de mí. Pero sí dice: en cuanto a mí. En ese momento habla en primera persona: solo me gloriaré de mis debilidades. San Pablo dice prácticamente una locura. En este momento de la humanidad, ¿a quién le gustaría ser débil? ¿A quién le gustaría presumir de sus debilidades, de sus defectos? A cualquier persona que le digas esto en tu trabajo o en la calle, seguramente te van a decir que no estás bien, que algo te está pasando, incluso que te deprimiste por estar diciendo este tipo de cosas. Pero vamos más adelante para que entiendas por qué San Pablo dice: si de algo me he de enorgullecer, va a ser de mis debilidades. Verás qué maravillosa respuesta. En el versículo 6 dice: si quisiera gloriarme, no sería locura, pues diría la verdad, pero me abstendré, para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve o oye decir de mí. Fíjense ustedes, hermanos, San Pablo tiene una conciencia de sí mismo increíble. Él asegura: si me glorío, no va a ser locura, porque no estoy mintiendo. Claro que fue al paraíso. San Pablo es muy consciente de que este regalo de haber ido al cielo es una cosa magnífica, y San Pablo bien sabe que podría gloriarse delante de los otros apóstoles, incluso de sus enemigos, de que fue al cielo. Pero su humildad, sus pies en la tierra, le hacen recordar de que tiene que abstenerse de estas cosas que más bien le van a hacer que se enorgullezca. Y el orgullo no es bueno. ¿Pero por qué no es bueno el orgullo? Vamos a ver el capítulo 7. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso,
después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. San Pablo nos dice, después de haber subido al tercer cielo, después de haber estado en el paraíso, después de haber visto cosas extraordinarias y oído cosas que ningún hombre puede escuchar, me fue clavado un aguijón, verdadero delegado de Satanás. No sabemos, hermanos, a ciencia cierta, qué era este aguijón, si era una enfermedad física, un escándalo o una enfermedad espiritual. Pero sí sabemos que era algo que le causaba muchísimo dolor a San Pablo. Todos nosotros, hermanos, tenemos también dificultades y problemas. Quiero para comenzar aclarándote que nuestro Señor Jesucristo jamás te va a enviar esos aguijones. Jamás va a decir, le voy a mandar esta pruebita a tal persona para mantener la raya, para que sea humilde. Jamás. Dios es el antimal. Dios jamás haría nada para que tú sufras. La pedagogía de Dios es una pedagogía de amor y de paciencia. Así que esos aguijones, esas debilidades, no las manda Jesús. San Pablo lo deja bien en claro. Verdadero delegado de Satanás. Desde luego que el mal, el diablo, muchísimas veces cuando tenemos gloria, cuando estamos bien, nos manda cosas, nos manda tragedias para tentarnos. Y nosotros los humanos tenemos dos opciones. La primera, desde luego, es amargarnos, es deprimirnos, es sufrir, es reclamarle a Dios por qué permitiste que pasara esto, o incluso decir o insinuar que Dios nos mandó ese castigo. Este es el primer camino y es el camino al sufrimiento. Vas a tener un aguijón, una debilidad que te va a estar haciendo sufrir. En cambio, ¿cuál es el segundo camino? Y es aceptarlo como San Pablo. San Pablo dice, yo tengo esto que me causa dolor. Definitivamente no lo quiero. Pero fíjate, este dolor, este aguijón, San Pablo dice, le tengo que encontrar un sentido. No voy a preguntar por qué lo tengo. No le voy a exigir a Dios que me diga por qué permitiste que me tocara. Sino le pregunta a Dios para qué. Y esa razón la encontró con la ayuda de Dios y es para no enorgullecerse. En ese momento, San Pablo encuentra la razón de su dolor, la razón de su sufrimiento y abraza ese aguijón. Ya no lo rechaza porque sabe que con ese aguijón va a aprender a no enorgullecerse. Entonces esa debilidad cobra sentido y ya no es un problema, ya no es algo que lo haga sufrir, porque sabe que tiene un sentido. Como me gustaría decirle a todos ustedes que aprovechen también sus debilidades, que aprovechen todas las cosas que les causan sufrimiento. Te quiero compartir, hace exactamente unos 6 meses conocí a una persona, a un señor de unos 60 años, que le fue detectado un cáncer muy agresivo. Este cáncer tan agresivo estaba acabando con su vida y los doctores le habían dicho que tenía muy poco tiempo para vivir. Este señor, en vez de lamentarse con ese cáncer, se dio cuenta de que tenía poco tiempo para estar en este mundo. Él tiene 5 hijos y en ese momento se dio cuenta que toda su vida la había gastado preocupado por su empresa, por su trabajo, pero en realidad nunca había convivido ni con sus hijos ni con su esposa. Así que a mí me contaba este señor, Padre, yo le agradezco a este cáncer que me da la oportunidad de repensar mi vida y de que estos pocos meses que me quedan aquí en este mundo, antes de ir a la vida eterna, los tengo que gastar con mis hijos. Fíjense qué bonito. Este señor pudo haber renegado de su cáncer, pudo haberse lamentado y haber muerto renegando y sufriendo, pero no lo hizo. Este señor murió. Yo tuve la gracia de verlo morir en paz y contento. Y él me decía justamente antes de morir, Padre, la mayor bendición de mi vida ha sido este cáncer, porque me hizo darme cuenta que necesitaba estar más tiempo con mi familia. Y cuando murió, estaba rodeado de sus 5 hijos y de sus nietos y de todos sus amigos. Los pocos meses que tuvo de vida los aprovechó bien.
y vio este cáncer como la oportunidad de reaccionar, como la oportunidad de ser el padre que nunca lo fue. Ojalá tú y también yo le encontremos un para qué a nuestros sufrimientos. Dejemos ya los porqués, preguntemos un para qué y con la ayuda del Espíritu Santo verás que hay un sentido detrás de esas debilidades, así como San Pablo lo encontró. Entiendo muy bien que si en este momento tú estás padeciendo de algún sufrimiento, me vas a decir, Padre, pero es que tú no sabes de sufrimiento, tú no sabes lo que me está pasando. A lo mejor no lo sé, pero San Pablo sí lo sabe. Escucha el versículo 8. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí. Imagínate el tamaño de este aguijón. San Pablo, siendo un santo, le pidió al Señor en oración que lo quitara de su vida 3 veces. Le dijo, aleja de mí ese aguijón que me está causando mucho dolor. 3 veces lo pidió. Seguramente San Pablo, antes de entender el para qué de este aguijón, estaba totalmente desesperado. No podía encontrarle sentido a ese sufrimiento, a esa debilidad. Imagínate San Pablo, así como era de vigoroso, que andaba predicando por todos lados, así como era de fuerte para ir y anunciar el Evangelio. Imagínate tener un aguijón, algo que le impidiera anunciar a nuestro Señor. Seguramente para él fue un golpe muy fuerte, fue algo que lo hacía sufrir. Por eso le dijo al Señor, quítame por favor este aguijón. Así como tú tal vez le has pedido al Señor, quítame esta enfermedad, quítame esta debilidad, ayúdame con este problema que tengo con mis hijos, ayúdame con esta dificultad en mi trabajo. Así San Pablo le dijo al Señor, por favor, quítame este aguijón. Pero la respuesta del Señor no fue quitarle ese aguijón. Vamos al versículo 9 para que entendamos realmente el sentido de nuestras debilidades. El versículo dice, pero el Señor me dijo, te basta mi gracia, porque mi mayor fuerza, mi mayor poder se manifiesta en la debilidad. ¡Qué respuesta tan increíble! ¡Qué respuesta tan grande! El Señor le dice a San Pablo, no te voy a quitar ese aguijón, porque mi fuerza, mi poder se va a manifestar en ese aguijón, en esa debilidad. Se va a manifestar en ti. Cuando me digas, yo ya no puedo, ahora necesito tu ayuda. En este momento nuestra sociedad está insistiendo mucho en que tenemos que ser autosuficientes. Todo mundo queremos rápidamente llenarnos de poder económico, llenarnos de un buen trabajo, llenarnos de una buena familia. Y cuando lo logramos, en ese momento le decimos al mundo, ya no los necesito, yo puedo solo tener una vida bonita. Le decimos incluso a nuestra familia, ya no ocupo papás, ya no ocupo hermanos, ya no necesito estar con ustedes porque yo ya puedo solo. Y desde luego que esto también se pasa a nuestro Señor. Cuando una persona siente que es autosuficiente, se aleja de Jesús, se aleja de la iglesia. No es raro ver que hay muchísimas personas que se acercan a Dios, pero en determinado momento en que el problema les fue resuelto, en que ya no necesitan a Dios, simplemente se alejan. Yo como sacerdote he visto a muchísimas personas que eran fieles a la iglesia, fieles a Dios, pero después de un tiempo ya ni se les ve por la iglesia y seguramente es porque ya no necesitan de Dios. Así que Dios ya no puede entrar en su vida. Por eso dice nuestro Señor, te basta mi gracia, porque mi fuerza, mi poder se van a manifestar en la debilidad. Se van a manifestar cuando nosotros nos vaciemos de ese autosuficiencia, de ese orgullo, de ese poder, de esa vanagloria. Cuando saquemos todas esas cosas de nuestra vida, cuando ya no compitamos con el poder de nuestro Señor, cuando ya no compitamos con Dios, en ese momento Él puede entrar en nuestras vidas. Y aunque seamos una vasija frágil, una vasija de barro, en ese momento Dios dentro de nosotros nos va a fortalecer. Y vamos a sacar fuerzas para enfrentar cualquier cosa, para enfrentar cualquier debilidad. Vamos a ser fuertes, no por nosotros, sino por nuestro Señor.
Así que te pido a ti, hermano, hermana, de todo corazón, no reniegues de tus debilidades, no reniegues de las cosas que te hacen sufrir, no reniegues de las cosas que te causan dolor en tu vida. Más bien, aprovéchalas. Fíjate que los monjes dicen que solamente podemos encontrar a Dios más fácilmente en 3 situaciones: en el dolor, en la enfermedad y en la muerte, porque en ese momento sabemos que necesitamos de nuestro Señor. Así que mi invitación con esta reflexión es a que no reniegues de tus debilidades. Antes bien, como San Pablo, enorgullécete de ellas, enorgullécete y presúmelas, porque allí es donde la fuerza de Cristo se va a manifestar. En ese momento que lo digas a nuestro Señor con toda sinceridad: Padre mío, yo ya no puedo con esta dificultad. Padre mío, ayúdame. Padre mío, concédeme la sabiduría que necesito para superar este momento. Y verás que con fe y confianza en el Señor, su fuerza se manifestará en esa debilidad. El Señor te mostrará el para qué de ese sufrimiento y te concederá absolutamente todo lo que necesitas para seguir adelante. Así que, querido hermano, querida hermana, atrévete a sentir orgullo por tus debilidades, y cuando vayas al Santísimo, ponte de rodillas delante de Él y pídele ayuda. Dile: Señor, te necesito. Querido hermano, deseo de todo corazón que esta reflexión te ayude a abrazar tus sufrimientos, te ayude a encontrarles un para qué. Y te pido de favor, no te desesperes. La fuerza de Dios se manifiesta en tu debilidad. Aprovecha esa dificultad, aprovecha ese dolor, aprovecha esa enfermedad para que la fuerza de Dios se manifieste en tu vida. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo. Me despido dejándote 2 tareas. La primera: vete delante del Santísimo y piensa en la dificultad, en el problema o en la enfermedad que te están atormentando. Y pídele al Señor y a su Espíritu Santo que te digan un para qué. ¿Qué puedes aprender? ¿Qué puedes sacar de bueno de esto que estás padeciendo? Y ya que tengas bien identificada tu dificultad y lo que puedes aprovechar para tu beneficio, la segunda tarea es que con humildad le pidas a nuestro Señor que venga a tu vida, que te conceda fuerza, que te conceda su poder. Y yo te garantizo que notarás la diferencia. Saldrás del Santísimo totalmente diferente, totalmente cambiado, confiando en que el poder de nuestro Señor hará lo que tú no has podido. ¡Ánimo! Yo soy el Padre Sergio. Esta es mi parroquia digital. Y recuerda que la vida de la mano de Dios es increíble.